Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Decisión Latina. Dígame. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos de nueva cuenta a Decisión Latina, una producción de Rain Broadcasting que se transmite por Radio La Voz de Nevada en el 1460 AM de Deportes Vegas. Radio La Voz de Nevada es patrocinado por el Concilio Hispano Media Group, un grupo dirigido por Miguel Barrientos. Recuerde que se puede comunicar con nosotros a través de redes sociales encontrándonos como Decisión Latina. Ya nos encontramos ahora mismo en vivo a través de Facebook. Y también si usted tuviera alguna pregunta o comentario que le gustaría hacer, puede marcar a cabina, el número es el 702-876-10. 702-876-1087. Les saluda de este lado del micrófono Ángel Sandoval, esperando que tengan una excelente semana, una semana que inició muy diferente, ya que estuvo nevando en Las Vegas, entonces definitivamente una semana con mucho frillito, y ya nos acompaña también en la vía telefónica y por video mi compañera Catalina Mejía. Cata, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenos días, muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Cata, ¿qué te parece si iniciamos directamente contigo? ¿Por qué no nos empiezas a dar las 5 noticias del día? Claro que sí, ya a varias semanas del ataque del Capitolio por parte de partidarios del expresidente Trump, el proceso de impeachment continúa, o sea, la desinstitución, llegando al Senado esta semana cuando solo 5 senadores republicanos votaron a favor de continuar con este juicio al no haber podido terminar con el procedimiento antes de iniciar el juicio. Esto significa que el juicio va a continuar como se había planeado, iniciando el 9 de febrero para conseguir una condena para que el expresidente, por el crimen de incitar a la violencia, se necesitan 2/3 del Senado, o en otras palabras, que 17 senadores republicanos voten a favor de condenar al antiguo presidente, algo que debido al voto de esta semana parece ser difícil que suceda, pero obviamente estaremos al tanto. Cambiando un tema un poco para hablar sobre el COVID, tras la aparición de las nuevas variantes del COVID-19 alrededor del mundo, varios países se han visto obligados a regresar a estrictas medidas de cuarentena. Entre ellos se encuentra Londres, en donde la Policía Metropolitana ha realizado una serie de redadas y multado a cientos de personas por no cumplir con estas nuevas reglas para evitar la transmisión del virus. El proceso de vacunación continúa en estos países y, de acuerdo a las autoridades de salud, las vacunas actuales protegen tanto contra la antigua versión como contra la nueva del virus. Regresando al tema de política, muy probablemente ustedes mismos lo han visto por redes sociales, y ese es el meme del senador de Vermont, Bernie Sanders, en el evento de inauguración del presidente Biden, que ha sido tan popular que se llevó a cabo la creación de varios elementos como camisetas, sudaderas, que han ayudado a recolectar en sus primeros 5 días estando a la venta más de 1.8 millones de dólares, que se van a donar a diferentes organizaciones sin fines de lucro en el estado de Vermont, con la meta de ayudar a adultos mayores y también combatir temas como el hambre y otros temas bastante importantes. También en este momento, hablando de temas de economía, la red social Reddit, un grupo de aficionados en la bolsa de valores, han conseguido revivir el valor de la compañía de venta y renta de videojuegos GameStop. De acuerdo a expertos, la compra organizada de miles de dólares en acciones de la compañía ha llevado a un aumento exponencial a su valor, registrándose un incremento de más de 480% de su valor. Aunque estos aumentos en el valor de las empresas pueden significar
ayudarles o no ir a la quiebra. Expertos recuerdan que la bolsa de valores es un riesgo en sí y así como en este momento están aumentando de valor sus acciones, también podría llegar el momento en el que el valor llegue a bajar, creando grandes pérdidas a los que compraron durante esta ola apresurada. Y por último, para concluir este segmento de las 5 noticias del día, les contamos que el Departamento de Vehículos o el DMV anunció que aproximadamente la mitad de las personas que hacen cita con el departamento no asisten a la misma. Y es que estas oficinas continúan haciendo sus trámites bajo cita únicamente por estar en pandemia, pero le piden a cada persona que antes de ir a la ubicación elegida se asegure de que lleve toda la documentación necesaria, añadiendo que se puede revisar esto por internet. Además, les sugieren que se realicen los trámites en línea en caso, o sea, lo más pronto posible. Esa es la prioridad, obviamente, para mantener la seguridad de todos. Pero sé que vamos a cambiar un poco a un tema bastante importante. No sé, Ángel, si lo quieres introducir. Claro, claro que sí, Cata, muchísimas gracias por toda esta información. Y de hecho, nada más me gustaría añadir algo de lo que tú comentaste, porque yo acabo de experimentar algo así. En el DMV hay bastantes trámites que se pueden realizar completamente por Internet, entonces en muchas ocasiones usted ni siquiera necesita ir. Solo como un pequeño ahí dato curioso para añadir a la nota que nos compartiste, Cata. Y precisamente como tú lo habías mencionado, estamos a tan solo una semana de la administración Biden y a pesar de que son solo un par de días, ya ha dado mucho de qué hablar desde las diferentes órdenes ejecutivas que ha firmado, así como las llamadas que ha tenido con distintos representantes y presidentes alrededor del mundo. Después de la pausa comercial vamos a hablar un poco sobre los esfuerzos que se han realizado para evitar que se cumpla una de las órdenes ejecutivas que firmó la semana pasada, pero ahora nos gustaría hablar, como tú bien mencionabas, sobre un tema también muy importante que se ha discutido mucho y es el tema de la educación. Él prometió que quiere reabrir la mayoría de las escuelas para regresar a la educación en persona lo antes posible, algo que a muchos padres, madres y alumnos les gustaría se volviera una realidad. Y precisamente mezclando todo esto, esta semana también es la semana en la que se celebra la Semana Nacional de School Choice o también llamada la Semana Nacional de Opciones Escolares. Pero ¿por qué no nos presentas a nuestro primer invitado, Cata, para que nos platique un poquito más sobre este tema y la importancia de la educación y las distintas alternativas que existen? Sí, claro que sí. Nos acompaña la directora estatal de la Federación Americana para Niños en Nevada, Valeria Gurr, perdón. Muy buenos días, Valeria, y gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Sí, perfectamente. Perfecto. Lo que se llama un concurso de fotografía y está peleadísimo. Si van a nuestras redes sociales, estoy escuchando a diario todos los días de las mamás y hay personas que ya tienen más de 1000 votos por sus fotos en opciones escolares, en Nevada School Choice en español. Y también está un concurso de fotografía para maestros. Hay unas fotos buenísimas de maestros que tienen sus salones vacíos y que pusieron fotos de los alumnos y le pusieron amarillos alrededor. Está súper entretenido. No es lo que queríamos, lógicamente, hacer, pero a nivel de todo el estrés y lo que están viviendo también los papás y los maestros, quise hacer algo para ambos, para que se pudiesen distraer un ratito y hacer algo divertido y también ganar un poco de dinero. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá para celebrar lo que es opciones escolares. También una senadora hizo una proclamación que proclamó la Semana de Opciones Escolares Nevada aquí en el estado de Nevada, que fue bonito verlo. No, era algo que no nos esperábamos y ella subió virtualmente su foto.
Y la ciudad de Henderson puso, que es como una entidad, es una entidad de gobierno, puso luces amarillas y por primera vez estamos viendo eso. En todo el país estaban haciendo exactamente lo mismo, pero ver a localidades empezando a poner luces amarillas significa que lógicamente estamos encontrando muchos más partidarios de los que teníamos antes. Entonces, es bonito ver que muchas personas están celebrando opciones escolares y de todo el ruido que ha existido esta semana alrededor y comentarios y familias hispanas sobre todo, muchísimas de ellas participando. Sí, precisamente ciudades, ¿no? Que eso es algo que tal vez no se había visto, que una ciudad como completa como Henderson, que pues esté honrando las opciones escolares. Vale, pero precisamente te queríamos preguntar, se anunció que ya van a empezar las clases en persona de pre-kinder a tercero de primaria a partir del 1 de marzo, y pues sabemos que tú nos habías comentado que esto era algo que se estaba buscando. ¿Qué opinas acerca de este nuevo movimiento que se anunció aquí en Nevada? Creo que de manera acelerante, pero hay más preocupadas. Lo que quiero dejar en claro para los padres todavía no está claro todo cómo va a ser, y por lo que yo tengo entendido son señales que se van a abrir de pre-kinder del tercer grado en un modelo híbrido para salones pequeños y separados. No todo el mundo va a estar conociendo, y si no quieren mandar a sus hijos tampoco tienen que hacerlo. Ahora, por otra parte, quiero que papás entiendan que las escuelas ahora han estado en un modelo de todos por meses ya, y no han visto casos de contagio y han logrado manejar esto de la mejor manera. Sí se puede abrir de una manera segura y sí se puede lograr. Las escuelas son escuelas también públicas que son autónomas, que son más pequeñas. Y las escuelas privadas han estado abiertas durante todo este tiempo, son modelo híbrido. Con niños viendo, pero han manejado la situación de la manera correcta. Yo creo que lo importante es dejar saber a muchas personas que están pasando por una ansiedad, porque ayer incluso subí los comentarios en la página de sus padres y madres, y muchísimos de los papás, por favor, no abran, y lógicamente es una opción muy, muy personal, porque cada situación es diferente. Por ejemplo, en mi casa vive mi mamá y mi mamá tiene problemas respiratorios. Entonces yo he sido muy, muy cuidadosa, porque si yo me enfermo, la voy a enfermar a ellos. Pero sin embargo hay otros papás que no pueden ya con la situación y tienen que trabajar y estar más estresados y están causando depresión. Y no se dan ni siquiera cuenta, porque piensan que están gritándole más a los niños, porque se están sintiendo mucho más ansiosos y necesitan tener una opción. Entonces sí se puede lograr abrir de manera segura. Es necesario hacerlo, porque la situación va a estar aquí, y lamentablemente aprender a convivir con ella y empezar a hacerlo de una manera así como ustedes puedan hacerlo, de manera voluntaria, de a poco, ver cómo nos va y ir modificando. Creo que es la mejor manera de hacerlo. Estoy completamente de acuerdo con lo que Sara está diciendo, que tenemos que buscar la manera de abrir, y no podemos seguir viendo casos de toxicidad. Es terrible, 18 casos, también los grados son muy poderosos, y bajo mucha depresión, que no saben cómo controlarlo. Imagínate a los 16, 17 años uno habla simplemente siempre. Entonces, creo que es importante. Yo opino que también se busca la manera, cada papá puede, y ellos, y tampoco estoy en contra de cómo, de la educación en línea. Por ejemplo, hay papás que aprendieron de este sistema, lograron manejarlo y hacerlo bien. Y hay niños a los cuales necesitan, como una persona que apoya las instituciones escolares. Creo que la pandemia va a cambiar cómo hacemos las cosas para que vamos a ver padres que van a querer quedarse y que van a buscar escuelas, tal vez, para que partan modelos, o que partan modelos de niñas.
Te digo yo, por ejemplo, que todavía estoy sacando un doctorado en la universidad. Para mí ha sido maravilloso. No estoy perdiendo tiempo con mi familia, tomo clases, voy y no es como que me dejen en el mismo que yo esté abriendo y aprendiendo cosas. Tengo un maestro que está ahí con mi atención. Entonces, creo que para los niños de high school, startups, cosas sigue siendo importante, pero para los más pequeños, sumamente importante que ellos tengan tiempo con sus padres, porque es así como aprenden. Y mi niño, por ejemplo, que está en pre-K o en el pregrado, él ha estado viendo yo al menos lo que se llama MAD, que es completar una maestra y tener un grupo pequeño de niños. He estado viendo todo el tiempo, porque ha sido muy cuidadoso de decirnos cuando estamos enfermos, de medirnos la temperatura todos los días, y no nos ha sucedido nada. Entonces, y él no ha notado la pandemia, no sabe lo que es. Entonces, creo que abrirnos a buscar diferentes formas es sumamente importante. Vale, y tú ya nos hablaste de las diferentes como precauciones, medidas de precaución que se están tomando en el distrito, que es cómo van a utilizar los salones. ¿Sabes si hay alguna otra medida de precaución que se va a tomar independientemente de los salones para los que van a regresar a clases? Mira, espero que tome las mismas precauciones que están tomando las escuelas Torres, que es hacer diferentes preguntas, tener el distanciamiento. Por eso lo están haciendo voluntarios y están mandando funcionarios que no está claro todavía cuál exactamente son las precauciones que toman. Sin embargo, mandaron un cuestionario a todos los papás que deben llenar hasta el viernes. Y ese cuestionario yo lo deben llenar para contestar pidiendo la opinión de sus padres. Ahora, en el modelo donde ellos pueden, los que vemos en las escuelas privadas, por ejemplo, hay una serie de preguntas que los papás tienen que llenar. Los papás no pueden entrar a los salones, se dejan a los niños afuera, se hacen una lista. Y los maestros reciben a los niños. Y de dentro tienen diferentes tipos de precauciones, como es iniciar más de 3 veces por día y dejar todos los salones limpios para que vayan tanto germen y prevenir el contagio. Entonces creo que esas mismas medidas que están tomando las escuelas privadas, las escuelas Torres, para Paraguay, y esto es que estoy estipulando, porque todavía no han dicho que medidas que no tenían tanto para también, porque se necesitan más manos a la obra, y necesitan también más instrumentos de gobierno que cuestan dinero. Entonces, por eso yo creo que no va a ser que todos puedan inmediatamente, pero una vez ya tengamos, digamos, unos julio, yo creo que ya nos deberíamos estar preparando para pensar que ya vamos a estar todos de vuelta en un modelo regular, porque en la medida que todos tengan la vacuna, esas prevenciones van a tener que seguir, porque la vacuna solamente dura 6 meses. Entonces, vamos a tener que adaptarnos y seguir cuidando cuando se nos ponga la vacuna. Sí, bueno, y antes de que se nos termine el tiempo, porque ya estamos por irnos a una pausa, rápidamente, ¿dónde pueden a los padres que nos escuchan aprender más sobre opciones escolares? Mira, pueden ir a nuestra página de Facebook, que van a subir en español. Pueden ir también a National o opciones escolares a nivel nacional. También pueden ir a la Federación Americana de Niños, también suben muy buen contenido todas las semanas. Y simplemente buscar opciones escolares. Creo que a nivel nacional, nosotros Nevada estamos liderando campañas en español de lo que son opciones escolares, y si buscas el término hace un año atrás no existía en español, opciones escolares, y ahora ya existe. Entonces simplemente haces búsqueda opciones escolares, Google, y vas a encontrar diferentes tipos de opciones, o opciones escolares que incluyen opciones públicas y opciones privadas. Entonces opciones significa escuelas baños. Bueno, Valeria, nos tenemos que ir a una pausa comercial en la radio, pero no te nos vayas porque seguimos en redes sociales. Bueno, pues bastante interesante toda esta cuestión de las opciones escolares. No sé qué te parece a ti, Viri. Yo sabemos que siempre te agarramos a ti porque tú eres la que tiene hijos. Soy la mamá del grupo.
No, pues la verdad que a mí me parecen geniales las opciones escolares. Por ejemplo, en mi caso, Cami se ha ajustado muy bien a lo que es la educación en línea. Ella es una niña muy independiente, no tengo que estar atrás de ella ni nada. Entonces le ha ido muy bien. Extraña mucho la interacción social. Eso creo que es lo que más le hace falta. Si le preguntas, ¿extrañas la escuela? Te dice sí, porque extraño a mis amigos. Entonces yo estoy segura que ella podría seguir en un modelo similar si pudiera ver a sus amigos en la tarde, por ejemplo, o que vinieran aquí y estuvieran estudiando juntos. Para ella sería como el modelo perfecto. Entonces, creo que eso es una de las cosas de opciones escolares, ¿no? Que tú tienes que buscar lo que le gusta más a tu hijo o lo que se ajusta a tu hijo, en lugar de que tú te ajustes a la escuela que te toca, ¿no? Digo, gracias a Dios a nosotros nos toca una escuela muy buena, pero no todo el mundo le funciona ir a la escuela de 7 a 3. Todos los niños son diferentes y no quiere decir que estén mal. Entonces se vale buscar opciones. Totalmente. Y el punto que tú mencionas es bastante importante de conocer el estilo de aprendizaje de cada niño y verlo como individual en cambio de un número entre todos los niños del condado para poder saber cómo ajustar los procesos que están ofreciendo en este momento de la manera en la que los puede dejar aprender mejor, ¿no? Porque también sin importar la edad, o sea, seguramente nos pasa a nosotros también trabajando, estar enfrente de un computador por 8 horas a la vez, Sí. eso no es bueno para nadie. Entonces, encontrar un balance también de pequeños descansos durante el día, ojalá los profesores que también sabemos han tenido o sea, un trabajo bastante desafiante durante este tiempo de tratar de mantener a estos niños a través de una pantalla interesados, emocionados, lo suficientemente como para participar en un ambiente digital que es súper importante. Sí, precisamente antier, tuvieron el State of the State a organizaciones progresistas como plan, y una de las entrevistas que tuvieron fue una maestra que se llama Selena Larrue, y ella decía, ¿no? Que qué significa para ella el ser maestra durante esta pandemia, cuando alguien le pregunta, ¿no? ¿Qué significa? Y dice, pues me siento, ahora sí que abusada en cuanto al trabajo, nos echan la culpa a los maestros de todo lo que está pasando, incluyendo la salud mental de los niños, lo cual técnicamente no es la responsabilidad de los maestros, ¿no? Entonces sí, mucha frustración se escuchaba en ella, pero también muchas ganas de ajustarse para que los niños sean al final del día los que se beneficien y encontrar una manera de ajustarse, ¿no? A la nueva situación, porque sabemos que pues está en las manos de todos y no, porque no sabemos cuándo o si vamos a regresar a lo que era antes. Incluso antes de la pandemia, el trabajo de educar, o sea, yo sé porque mis papás lo hicieron, de educar a los niños, a esta generación, es un trabajo en equipo, ¿no? Entre los padres y los maestros, y creo que ahora más que nunca aplica esa mentalidad, porque técnicamente, si los papás están en casa con los niños, especialmente durante la pandemia, hasta cierto aspecto también sirven de maestros para enforzar las tareas, para asegurarse que hay un balance en horario. Entonces, también el hecho de la comunicación y esa cooperación es bastante importante, siendo conscientes que es una situación difícil para todos, desde todo punto de vista. No, y también cabe mencionar que el sistema de educación pública escolar es un sistema que siempre se ha criticado bastante porque no se le ofrecen todos los recursos a los maestros. Sabemos que hay muchos maestros que inclusive son reconocidos en programas como, por ejemplo, Ellen o este tipo de programas, porque ellos están haciendo más de lo que ellos pueden, meten su propio dinero para comprar material didáctico, hacer más de lo que ellos ahora sí que pueden con los recursos que les están asignando, que es algo que también se ha criticado en esta semana debido a que ya el Distrito Escolar del Condado de Clark, y esto es hablando exclusivamente del Condado de Clark, se les había dicho a los maestros que ya se iba a hacer un plan para empezar a recibir la vacuna para poder regresar a clases presenciales. Y como tú mencionabas, Viri, yo vi un artículo en el que una maestra dice, la verdad es que nos dijeron, entra a esta página, entré y por todo un día estaba entra más tarde y nunca pude acceder a esto. Entonces, esos son los diferentes retos que están enfrentando muchos maestros.
Totalmente. Creo que ya nos llegó el momento de regresar de la pausa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por continuar aquí con nosotros en Decisión Latina, una producción de Rain Broadcasting que se transmite en Radio La Voz de Nevada por el 1460 AM de Deportes Vegas. Radio La Voz de Nevada es patrocinado por el Concilio Hispano Media Group, un grupo dirigido por Miguel Barrientos. También recuerde que se puede comunicar con nosotros a través de redes sociales. Nos encontramos ahora en vivo a través de Facebook. Y también puede hacerlo, marcando vía telefónica. El número es el 702-876-1087. De nueva cuenta, 702-876-1087. Y bueno, durante el primer bloque estuvimos hablando sobre la cuestión de educación. En esta semana se celebra la Semana Nacional de Opciones Escolares o de School Choice, que es una celebración que se hace a lo largo del país para poder ahora sí que darle un reconocimiento a las distintas alternativas escolares que existen en el país. En cada estado hay una diferente serie de opciones escolares. Sabemos que para el estado de Nevada tuvimos como invitada a Valeria Gerd de el Nevada School Choice. Entonces ellos son los que en el estado de Nevada apoyan y tienen mucha información sobre las distintas opciones existentes en el estado de Plata. Y bueno, además de la respuesta de la pandemia y la promesa de volver a abrir las escuelas para clases presenciales, uno de los puntos más fuertes de la campaña del presidente Biden fue el tema de la inmigración. Este es un tema que definitivamente causó mucho conmoción y bastantes opiniones encontradas entre tanto personas que estaban a su favor y en contra de este plan. Y precisamente para hablarnos un poquito más de esto, me gustaría pasar contigo, Cata. Platícanos, esta es una de las acciones que ya está viendo ahora sí que retos de parte del otro lado. Sí, totalmente como tú lo dijiste, uno de los primeros temas en la agenda de Biden a tan solo horas de haber tomado el poder la semana pasada, el presidente firmó una serie de órdenes ejecutivas y memorándums con temas relacionados precisamente a la inmigración y siendo la primera vez que se reta una de las acciones ejecutivas de este presidente este pasado martes, el juez Drew Tipton realizó una orden restrictiva de 14 días para ponerle pausa a las deportaciones y también es importante tener en cuenta que la moratoria duraba únicamente 100 días y esto aplicaba a los inmigrantes que llegaron a los Estados Unidos antes del 1 de noviembre. Los cambios que se hacía era a la prioridad de las deportaciones, haciendo prioridad máxima a aquellos individuos en proceso de deportación que representan un riesgo a la comunidad. La demanda fue presentada por el Procurador General del Estado de Texas, Ken Paxton. Él argumentó que al implementar este aspecto ponía el bienestar del Estado en peligro y en la demanda se estipula que esta moratoria entra en conflicto con un acuerdo firmado entre el Departamento de Seguridad Nacional y también el Estado de Texas. Dicho acuerdo fue firmado menos de 2 semanas antes de la entrada del presidente Trump, así que muchos están hablando sobre esto. Y yo sé, Viri, que nos tienes un poco más información relacionada con este tema, así que adelante. Antes de que pero me gustaría comentar que fue antes de la entrada del presidente Biden. En las últimas 2 semanas del presidente Trump fue cuando su administración firmó este acuerdo entre Texas y el Departamento de Seguridad Nacional. Algo también que es muy importante mencionar es que Paxton también es la persona que está detrás de, por ejemplo, la investigación al conteo de los votos electorales, que no quería aceptar que el presidente Biden había ganado, y también es la persona que está detrás de la demanda para remover DACA. Entonces, es obviamente una persona muy de derecha que está en contra de muchas cosas que se han implementado para la inmigración, y él decía que precisamente el acuerdo del que estás hablando era que el gobierno federal le tenía que pedir permiso o consultarle al estado de Texas si iba a hacer algún cambio o que iban a implementar nuevas reglas en cuanto al tema de inmigración. Entonces, ese acuerdo viola supuestamente a algunos derechos, dicen los federales, mientras que los de Texas dicen que su acuerdo está siendo violado porque pues el gobierno federal está haciendo cambios que va a afectar directamente en este acuerdo. Entonces, hay una problemática en cuanto a este acuerdo que fue firmado precisamente, como dices, Ángel, 2 semanas antes de que Trump saliera de la presidencia. Pero pues un juego muy político
nuevamente inmigración utilizado para un juego muy, muy político, ya que pues sabemos que ahorita se trata de, y tenemos ya 4 años de lo mismo, republicanos contra demócratas en el tema de inmigración. Así que vamos a ver qué se puede hacer. Y como solo son 100 días esta pausa y se está pausando por 14 días, entonces creo que era una de las cosas que organizaciones están un poquito confundidas, ¿no? ¿Qué significa esta pausa en 100 días? ¿Realmente qué es lo que va a mejorar? ¿Qué viene después de esto, ya que se está poniendo todo en las manos del Congreso con una propuesta de ley que no sabemos si tiene futuro, ya que, como hemos visto, no tenemos los suficientes votos, como por ejemplo lo que sucedió en el Senado, ¿no? Si la mayoría de los republicanos no votan para el impeachment, que se necesitaba las 2/3 partes, ¿qué tanto vamos a poder mover cosas en el Senado, como el tema de inmigración? Entonces, muchas preguntas en el aire en cuanto al tema. Sí, es muy bueno lo que estamos viendo, pero hay muchas preguntas en el tema. Pero ahora sí, cambiando del tema, otra de las cosas que finalmente también ha causado interés en el público, en la serie de órdenes ejecutivas, es el día de ayer, el presidente Biden, para ayudar a disminuir los efectos del cambio climático. Finalmente se firma un acuerdo, una orden ejecutiva para cambiar esto. Según dijo el presidente, pues no podemos esperar más, tiene que hacerse algo al respecto en cuanto al tema del calentamiento global, a los problemas que hemos ocasionado como seres humanos a nuestra madre tierra. Y algunas metas del presidente son detener la contaminación causada por el combustible fósil en el sector energético para el 2035 y en la economía general en los Estados Unidos en el 2050. Él promete que estas acciones crearán millones de empleos en la industria de la energía renovable y automotriz, pero ha sido muy criticado por varios republicanos que comentan que estas acciones van a terminar con muchos trabajos en estados cuya economía se basa en la industria minera de gas y de petróleo. Como recordarán, durante las elecciones, de hecho, uno de los, ahora sí que puntos a favor que tuvo precisamente el presidente Trump es que se echó a la bolsa precisamente estados que tenían este tipo de empleos, incluso prometiéndoles reabrir ciertas fábricas que habían sido cerradas, lo cual no sucedió, y también, de hecho, algunos de esos estados perdieron empleos, ya que es un poquito difícil decir que esto no va a avanzar porque, nos guste o no, la energía fósil se acaba. No tenemos el suficiente combustible fósil para seguir sobreviviendo por el resto de nuestras vidas. Así que es un cambio casi imposible de evitar, pero que podemos hacerlo avanzar de esta manera como lo está haciendo el presidente Biden. Pero sí se ha topado con bastante de parte de los republicanos, pues es una pared que está topando, y él entiende, el presidente Biden en su mismo discurso dice que él entiende que es un tema político bastante complicado para él, pero que sabe que también se van a crear empleos y que van a tratar de localizar estos empleos precisamente en los estados que se verían afectados, que perderían empleos en la industria minera y la automotriz. También una de las cosas que quería él hacer es que todos los automóviles que se utilicen a nivel federal van a ser eléctricos. Esa es una de las metas que tiene. Entonces, bastante, promete bastante esta nueva orden ejecutiva, pero vamos a ver, ¿no? No sé qué opinan ustedes acerca del cambio climático. Sabemos que en la administración pasada no existía el cambio climático, no creían en el cambio climático, y ahora pues vuelve a reaparecer y vuelve a existir. Y algo que muchos están diciendo es que un tema que ha sido votado prioridad a nivel mundial por 2/3 de la población finalmente vuelve a ser una de las prioridades del segundo país que más emite este tipo de gases, ¿no? O sea, este tipo de daño hacia el clima. Entonces muchos a nivel nacional lo están aplaudiendo, pero como tú bien lo dices, hay bastantes críticos a nivel nacional que están cuestionando qué tanto bien hará esto para los trabajos y las opciones, aunque entiendo que una de las órdenes ejecutivas que firmó el presidente ayer fue precisamente para combatir esa preocupación de no tener suficientes puestos disponibles. Está diciendo que quiere trabajar con agencias federales para identificar en dónde se pueden crear más puestos precisamente enfocados en este tema. Así que, como tú bien lo dices, él está reconociendo las preocupaciones y tratando, al parecer, de mediar los diferentes críticas para encontrar un punto medio.
Sí, definitivamente, y algo que él mencionó en su discurso también cuando presentó estas órdenes ejecutivas fue que donde él ve un reto o lo que él está viendo como un reto, más bien lo ve como una oportunidad para crear más trabajos. Él prometió que va a haber millones de trabajos nuevos, pero ahora también cabe mencionar o es importante como analizar. Tenemos a todas estas personas que están capacitados para hacer un trabajo, por ejemplo, la extracción de petróleo, la minería, y entonces en 14 años quieren cambiar todas estas industrias y conseguir nuevos trabajos que significarían también nuevas habilidades que necesitan desarrollar. Necesita dársele capacitación a todas estas personas para poder transicionar de este tipo de trabajo a uno diferente que aún no se sabe cuál va a ser lo que se va a hacer, ya sea desde, no sé, instalación de las aspas de viento para crear energía por el aire o cuál va a ser la solución que se le va a dar. No solamente se puede decir, bueno, pues se van a crear empleos, también hay que considerar qué va a pasar con todas las personas que tenían estos empleos o que solo sabían hacer este tipo de empleos. Sí, precisamente lo que mencionabas, tiene que ser un proceso. Creo que estás en mudo, Viri. Disculpen, precisamente va a ser un proceso que va a tomar unos 10 años, no va a ser de la noche a la mañana, porque actualmente el 61% de nuestra energía eléctrica viene precisamente de ese tipo de gas y de coal. El 20% es nuclear y el 17% es de viento y solar. Entonces, todavía el porcentaje es más de la mitad que se tiene que reemplazar. Entonces va a ser un proceso lento. 10 años, pues no sé si vayan a ser suficientes. Hay maestros o personas precisamente en la Universidad de Georgia Tech que dijeron que si el plan se sigue como lo está estableciendo el presidente Biden, podría durar menos tiempo y podría tenerse o alcanzarse la meta antes del 2050. Pero pues va a ser un proceso largo, o sea, de aquí al 2050 hay 20, 30 años, ¿verdad? 29 años. Entonces, también creo que eso es algo que los estados deberían de considerar, que no es como que de aquí a mañana van a cerrar las minas, de aquí a mañana ya van a dejar de tener ese tipo de trabajos. Va a ser un proceso de que si se lleva bien, podría funcionar. Y otro de los expertos decía, los mineros, por ejemplo, desarrollan muchísimas enfermedades. La minería es una de los oficios más peligrosos y que le ocasiona más enfermedades a las personas. Ellos desarrollan algo que se llama el pulmón negro, que es como por todo lo que están respirando. Entonces, el futuro de un minero, si se le da las nuevas herramientas que necesita y se transfiere a lo que necesitaría saber para llevar a cabo lo que es la energía renovable, pues es mucho más brillante, ¿no? Porque son menos enfermedades que podrían desarrollar. Pero ya se están viendo muchos cambios. De hecho, aquí en el estado de Nevada vimos como ya ciertos proyectos que habían, ahora sí que pasado a través de la presidencia de Trump, ya fueron detenidos. Uno de ellos es una de las pipas de agua que iba a traer desde una de las reservaciones indias, iba a traer agua a Las Vegas. Eso ya fue completamente detenido porque por años, por décadas, esta había sido una lucha entre el gobierno federal y las reservas indias, quienes finalmente pues tuvieron la buena noticia de que no les van a meter una pipa en medio de todas sus tierras. Pero hay otras cosas también, una mina que es de litio. Nevada es uno de los estados con más litio en todo el país. Entonces, una de las minas que se iba a abrir y que también estaba en tierras protegidas, el proyecto fue cancelado. Buenas noticias y en cuanto al cambio climático, pero pues todavía hay muchísimo que hacer porque pues hemos abusado de nuestra tierra por muchísimos años. Sí, tocas un tema muy importante, Viri, que es la cuestión de este cambio en las acciones, que depende bastante de quién esté en el poder, que es algo que también estos planes que está proponiendo, que está creando el presidente Biden, se culminarían o terminarían después de su presidencia. Entonces falta ver qué es lo que va a pasar una vez que termine su administración, ya sea si él o el siguiente presidente o si él corriera por una reelección.
continúa apoyando este tipo de acciones para ayudar a contrarrestar los efectos del cambio climático. Como recordarán también, durante la presidencia del presidente Barack Obama, él entró al Acuerdo de París, que es este acuerdo en el que muchísimos países en el mundo empezaron a hacer diferentes acciones para contrarrestar los efectos del cambio climático, y una de las primeras acciones del presidente Trump fue, al entrar al poder, salirse de este acuerdo, porque precisamente él estaba apoyando a muchísimas compañías que, debido a los diferentes reglamentos que se estaban implementando, no podían generar tantas ganancias, ya que tenían que hacer una serie de limitaciones al desecho tóxico que estaban lanzando al medio ambiente, entre otras cosas. Entonces también fue ahora sí que este cambio entre que durante la presidencia del presidente Obama entra Estados Unidos al Acuerdo de París, entra Trump y se salen del acuerdo, entra Biden y una de las primeras cosas que hizo fue regresar al Acuerdo de París. Entonces, necesitamos ahora sí que, como tú dices, ver, porque todas estas acciones están creando una serie de consecuencias a futuro. Lo que en un periodo tan corto de 4 años podría generar un daño que se necesitarían ahora sí que docenas de años en reparar, si no es que más. Totalmente de Sí, sí, acuerdo. pues, Eso que dices, que el tiempo es oro. Y como tú lo mencionaste, o sea, parece un partido de ping-pong de un lado a otro sin acción. O sea, porque en 4 años solamente se puede lograr una fracción, un porcentaje de lo que se necesita para verdaderamente llegar a los niveles que dicen que tienen entre ojos, ¿no? Entonces, como ustedes dicen, depende de la administración y también, como dijo Viri, este solo es el comienzo porque estos cambios se van a demorar en desarrollar y también requiere el apoyo de mucho más de solamente el presidente. sí, sí, así que vamos a ver. Sabemos que en Nevada ha sido bien recibido por activistas ambientalistas, pero ellos mismos dicen, es solo el primer paso, ¿verdad? Todavía falta muchísimo que hacer para realmente proteger el agua y la tierra del estado y del planeta. Y sabemos que lamentablemente Estados Unidos es uno de los países cuyo cultura de consumismo lamentablemente afecta mucho más el cambio climático, porque pues estamos muy acostumbrados a no reusar, a no reciclar, es el consumismo, ¿verdad? De los Estados Unidos es bastante grande y capitalismo. Entonces, el hecho de que Estados Unidos bajo esta presidencia esté tratando de hacer algo, creo que son buenas noticias para todo el mundo, pero es cuestión de tiempo, es cuestión lamentablemente, de política. No sabemos si de aquí a 4 años cambiamos de partido político nuevamente y se vuelven a cambiar las cosas, como dicen. Pero a los que nos están escuchando, sabemos que el cambio climático y no es un tema, de hecho, en la comunidad hispana que sea tan fuerte, ¿verdad? Porque estamos realmente, esta es una conversación que tuve con una amiga hace un tiempo, es difícil cambiar, es difícil pensar en el cambio climático cuando nuestra gente está luchando por tener comida en su mesa o quedarse junto a sus familias. Entonces, el cambio climático no es un tema muy fuerte entre nuestras comunidades hispanas, o no sé qué percepción tengan ustedes, y debería de serlo, ya que los hispanos y las comunidades de color son de las más afectadas porque viven en las áreas que más se ven afectadas por los cambios climáticos. Yo siempre he dicho que los mexicanos somos un poquito ecologistas sin saberlo porque estamos acostumbrados a reciclar. Por ejemplo, no sé cómo sea en Colombia, pero nosotros usamos los botes para otras cosas, reusamos muchas cosas, como que la misma situación nos obliga a reciclar y a gastar menos. Gastamos muchísimo. Yo me acuerdo que algo que a mí me llamaba la atención cuando llegué a los Estados Unidos era la cantidad de comida que se gastaba, que se tiraba. A mí me enloquecía. O sea, yo decía, pero ¿cómo pueden gastar tanta comida? ¿Por qué se da tanta comida a la basura? Entonces es como que en nuestra cultura es un poquito más fácil ser un poquito más ecológicos sin darnos cuenta, pero no entendemos bien el tema del cambio climático y del ambientalismo. Eso iba a decir yo creo que totalmente de acuerdo contigo, la cultura de no desperdiciar
es algo fundamental también en Colombia. El tema de la comida, o sea, si uno utiliza una fruta, usas hasta la pepa, la casa, o sea, todo, no se bota absolutamente nada, hay un uso para todo. El tema de las fechas de expiración son una sugerencia, el de la cultura latina. Eh, no se bota, o sea, nada, no se desperdicia, uno come la misma comida 5 días y significa que no desperdicia, ¿sí me entiendes? Entonces, de acuerdo Sí. contigo, creo que en años recientes es que se ha incrementado, digamos, la conciencia y la educación de saber, listo, ok, tal cosa se recicla, la otra cosa es basura, y creo que eso es un proceso que podríamos mejorar, pero la educación está ahí y cada vez está más disponible, lo cual muchos que no viven en este país o no entienden la cultura tanto del consumismo, no entienden por qué ha sido tan difícil llegar a los números y a las metas que se ha propuesto este país. Bueno, más allá de la administración, porque podemos hacer cosas a nivel individual, como reciclar, cosas así, para poco a poco aportar nuestro granito de arena. Y creo que es tema de tener la iniciativa y el interés, pero antes de eso viene tener el entendimiento de la gravedad de la situación y cómo impactan nuestras acciones a estos temas más generales. Sí, Sí, definitivo. Y también la cuestión que mencionabas tú, Viri, la cuestión económica es un tema que afecta muchas decisiones. En muchas ocasiones es más económico comprar, ahora sí que botellas de plástico individuales que comprar, no sé, un galón o comprarse la máquina que tiene los garrafones y las personas dicen, bueno, es que es más económico, que es lo mismo que hay también en cuestión de otros temas, como la cuestión de la salud. Es más económico comprarse una hamburguesa en McDonald's que comprarse una ensalada en un restaurante orgánico. Entonces, que eso también afecta en muchas otras situaciones. También por eso se ha estado generando muchísima más basura, porque es más económico, ahora sí que producir este tipo de materiales plásticos que no se están, ahora sí que absorbiendo por el planeta como podría hacerse. Y esto viene pues precisamente por la cuestión monetaria. Sí, y esto es algo que pareciera, ahora sí que a gran distancia, que no tiene mucha relación, pero si aumentara el salario mínimo en general, como es una de las propuestas que se han estado haciendo desde hace años, desde que yo recuerdo, desde que estaban proponiéndose otros candidatos para la presidencia, el aumentar el salario mínimo a $15, por ejemplo, es algo que podría ayudar, ya que tener ahora sí que este incremento en los ingresos podría ayudar a tomar decisiones más conscientes que podrían apoyar al planeta también. Entonces, eso es otra cosa que no parece estar relacionada, pero que también influye bastante. Es un buen punto y yo, en mi opinión personal, digo que lo que uno no paga en dinero por ahorrarse, digamos, la comida de McDonald's, lo pagas con tu salud y lo pagas en, obviamente, sacrificando ciertas cosas del medio ambiente. Entonces, como decía antes, creo que es tema de no solamente crear conciencia, sino cambiar un poco la mentalidad de cómo vemos este tipo de decisiones, porque sí, técnicamente es más fácil ir a comprar comida rápida y en ciertos aspectos es más barato, pero sufre tu salud, sufre el medio ambiente, entonces creo que es un balance. sí, y algo que mencionábamos que también lo aprendí esta semana es que, por ejemplo, en Las Vegas hablamos de las minas, ¿verdad? Y cómo las minas afectan el cambio climático. Pero, por ejemplo, en el estado de Nevada las minas no pagan impuestos. Se llevan todas las cosas y no pagan impuestos. Y también el recurso de agua que utilizan, a nosotros nos asignan como 300,000 litros de agua a Las Vegas y ellos gastan de 1 a casi 2 millones de litros de agua. O sea, las industrias mineras se están llevando no solamente el oro líquido, que es el agua, sino también no están pagando por lo que están tomando de las tierras y tampoco hacen su granito de arena para ayudar al
al ambiente, ¿verdad? Entonces es algo bastante interesante de investigar y de leer un poquito para los que vivimos en Nevada. Sabemos que vivimos en un desierto, así que hay que ponerlo las pilas en cuanto a lo que es el ambiente. Así que buenas noticias de parte de la administración Biden en cuanto a esto. Vamos a ver hacia dónde nos lleva y ojalá que sea bien recibido. Sabemos que en el tema de política siempre va a ser política, pero ojalá que las personas, los que nos están escuchando, los que nos ven a través de las redes sociales, pues lean un poquito más acerca de este tema y vean que no es tan fatalista como algunas personas lo ponen o, ay, nos van a limitar. Es algo necesario y es para el futuro de nuestros hijos, ¿no? Y definitivamente abre la oportunidad a evolucionar, a cambiar, como estamos diciendo. También esa es la otra situación. No se está hablando completamente de cortar este tipo de empleos, simplemente se van a cambiar, van a haber otras nuevas fuentes de energía que se quieren hacer. Y como tú bien mencionabas, Viri, el estado de Nevada, al tener una gran cantidad de desierto, es un estado muy bueno para la creación de energía solar y energía de viento. Entonces, la verdad es que este estado tiene muchísimas ventajas en esta cuestión. Entonces, ahora sí que como tú dices, es ver las cosas desde otra perspectiva y si si se ha podido crear esta adaptación, ¿quién hubiera pensado hace 200, 300 años que en un desierto podría haber una ciudad tan importante que es una de las capitales de turismo del mundo? Definitivamente se puede hacer algo cambiando las fuentes de energía del país. Y Nevada va a jugar un papel muy importante, no solamente por lo que es el viento y el sol, o sea que podremos tener bastante energía solar, sino también porque tenemos, como les comentaba, los yacimientos más grandes de litio, que es lo que se utiliza precisamente para crear las baterías, para guardar la energía que vamos a crear, ojalá, a través de energía limpia. Entonces, Nevada puede tomar un papel muy importante, pero ojalá que el papel que tome Nevada y que los recursos que se tomen de nuestro Estado sean justos, ¿verdad? Que se le haga el pago justo al Estado por lo que se está llevando y también que las personas que se beneficien sean aquellos cuyas tierras están siendo tomadas, ¿no? Muchos nativos cuyas tierras están en estos yacimientos de litio, pues van a ser explotadas. Sin embargo, ellos son los menos beneficiados siempre, ¿no? Como hemos visto a través de la historia. Y eso también trae muchos otros problemas que no están directamente relacionados con la cuestión de energía. Yo también estaba leyendo bastante, tuve la oportunidad de ver este estado del estado que tú mencionas. Otra de las cuestiones que yo no había considerado y no sabía es que dicen que al momento de crear estos campamentos de mineros o de personas que están sacando recursos naturales del medio ambiente, esto ha llevado también a un incremento a crímenes sexuales en contra de mujeres indígenas, puesto que ellos es un grupo muy grande de típicamente hombres que están en un lugar muy apartado de la sociedad y entonces ellos aprovechan que hay mujeres indígenas y abusan de ellas. Entonces, ahora sí que es una cuestión bastante compleja que tiene ahora sí que muchísimas consecuencias, no solamente hablando específicamente de la cuestión del medio ambiente, sino que también trae otras consecuencias más grandes en otros sentidos. Bueno, llegó el momento de hacer parece una que pausa. llegó tiempo de nuestra pausa comercial, la última pausa comercial del día de hoy. No le cambie que al regresar vamos a hablar un poquito sobre qué está pasando con el plan de vacunación en Nevada. Sí, súper interesante lo que platicabas. Y bueno, cabe aclarar que pues no es que solamente los hombres puedan hacer este tipo de actos violentos, pero es una estadística de la que se habló durante precisamente el estado del estado progresista. Y sí, súper interesante. También, por ejemplo, yo no sabía que hay comunidades completas de nativos que no pueden tomar el agua, porque el agua ha sido contaminada por uranio por décadas debido a la explotación minera y a que siguen contaminando la mesa de agua porque pues están cavando, obviamente, y contaminan con uranio. Y entonces ellos no pueden tomar agua, no pueden bañarse en sus ríos. Y por mucho tiempo han llevado botellas de agua, las corporaciones les han llevado botellas de agua para que puedan tomar esta agua. Sin embargo, en lo que fue
administración Trump, las mismas corporaciones dijeron, bueno, ya tenemos resultados y ya no vamos a traerles agua, y dejaron de llevarles agua a esas comunidades, pero el agua no está limpia, el agua sigue contaminada con uranio. Entonces, pasa aquí en nuestro estado y no lo sabemos porque obviamente son comunidades que están en áreas remotas, pero el impacto humano ha sido severo en cómo abusamos las tierras y cómo abusamos de los recursos naturales. Totalmente. Sí, definitivamente, y es algo que se tiene que considerar en todos los países, que es precisamente por eso que estas acciones en las que se unen varios países para apoyar. Entonces no puede nada más uno decir, bueno, es que ya el resto del mundo está haciendo algo, quiere decir que este país, por ejemplo Estados Unidos, por decirlo así, puede hacer lo que quieran. No, es como un esfuerzo en conjunto. Sí, y lamentablemente es algo que hemos visto históricamente, que las comunidades y los lugares con más recursos, increíble hablar de Nevada como un lugar con recursos, pero que los lugares con más recursos naturales son de los más pobres y los menos beneficiados. Por ejemplo, en México, en el estado de Chiapas, que es donde yo crecí, el estado de Chiapas es el estado con más recursos naturales a nivel nacional. Y es el que provee, luego les cuento, pero la mayoría de la energía y el que más pobre está. Gracias por continuar aquí con nosotros en Decisión Latina, una producción de Rain Broadcasting. Estamos llegando al final de nuestro programa y nada más nos gustaría recordarles que Radio La Voz de Nevada es patrocinado por el Concilio Hispano Media Group, un grupo dirigido por Miguel Barrientos, y también que si usted tiene algún comentario o alguna pregunta sobre los diferentes temas que estamos hablando, puede comunicarse con nosotros a través de redes sociales. Nos puede encontrar como Decisión Latina, que también estamos transmitiendo en vivo, y también puede hacerlo marcando al número de teléfono. El número en cabina es el 702-876-1087. De nueva cuenta es 702-876-1087. Y bueno, durante el primer bloque estuvimos hablando sobre la cuestión de educación, un tema que ha llamado mucho la atención y que es definitivamente una de las prioridades de la gran mayoría de los estadounidenses. Quieren regresar a escuelas en persona. Entonces esto es algo que ha causado bastante interés. Esta es la Semana Nacional de las Opciones Escolares, entonces donde se celebran las diferentes alternativas u opciones escolares que existen en el país. También en el segundo bloque estuvimos hablando sobre los esfuerzos de parte del Procurador General de Texas de detener la orden ejecutiva en cuestión de inmigración, la moratoria para evitar, para cambiar más bien la prioridad de las deportaciones, que se hizo esta moratoria de 100 días establecida por el presidente Biden. Y también hablamos sobre la cuestión del cambio climático y cómo el presidente Biden ha estado tomando diferentes acciones para poder contrarrestar los efectos del cambio climático. Pero bueno, llegó un momento de nuestro último bloque y como les habíamos platicado, vamos a hablarles un poquito sobre el estado de la distribución de la vacuna en el estado de Nevada y algunas de las preguntas más comunes al respecto. Y para hablarnos un poquito de eso, nos acompaña precisamente del Nevada Independent en español, Jasmine Orozco Rodríguez. Jasmine, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias Ángel. Buenos días desde Reno, donde aquí amanecimos con mucha nieve que todavía está cayendo. Entonces está un poquito frío, pero está muy bonito. Y como mencionaste, Ángel, les tengo información sobre la vacuna COVID-19 y respuestas para algunas de las preguntas más comunes que hemos recibido por nuestros lectores de Nevada Independent. La vacuna COVID-19 está en Nevada. Sin embargo, como solo hay una pequeña cantidad de dosis disponibles inicialmente, no todos los habitantes del estado son elegibles para recibirla en este momento. Bajo el plan actual del estado, la dosis de la vacuna COVID-19 se administrarán en 2 carriles simultáneamente. Un carril será para trabajadores esenciales y de primer frente, mientras que el otro es para la población en general. Esto permitirá que el Estado se asegure de estar vacunando a sectores de alta prioridad de la fuerza laboral que tienen una exposición frecuente al público, mientras que vacunará a los sectores de alta prioridad de la población en general que están en mayor riesgo de enfermarse gravemente de COVID-19.
En la parte superior de la línea frontal y del carril de trabajadores esenciales están quienes laboran en la seguridad pública, personal del Departamento de Correccionales, agencias del orden, seguridad pública y nacional y gerentes y personal de operaciones de emergencia estatales y locales. Esa fuerza laboral será seguida por trabajadores quienes participan en apoyo comunitario de primer frente. Al principio de esa lista están quienes trabajan en la educación, incluyendo los de preescolar y grados kinder hasta el 12, y en el cuidado de niños en escuelas públicas, privadas y autónomas o charter. Al mismo tiempo que el Estado está vacunando a la parte superior de la fuerza laboral, también inmunizará al grupo de personas mayor de edad de la población general, empezando con los nevadenses de 70 años o más. Una vez que ese grupo de edad haya sido vacunado, el Estado continuará con las personas de 65 a 69 años. Esto también depende al ritmo de cada condado, que será diferente. Podría tomar más tiempo en un condado más grande como el condado Clark que en los demás que tienen poblaciones de menos personas. Pero en Las Vegas hay muchos latinos quienes trabajan en los hoteles. Los trabajadores del Strip están incluidos en el grupo de industrias de servicios y comercio de primer frente, dentro del carril de la fuerza laboral, específicamente bajo la categoría de servicios de alimentos y hotelería. Para las personas que pueden trabajar desde sus hogares, la guía de estrategias de vacunación del Estado dice que no se recomienda que reciban la vacuna COVID-19 en la etapa inicial, incluso si su grupo de fuerza laboral es prioritario para la vacunación. Y para las personas quienes todavía tienen dudas sobre si pueden recibir la vacuna independientemente de su estatus migratorio, sí se puede absolutamente. En lo que respecta a la privacidad, el Estado solo reporta las cifras totales de vacunación a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, lo que significa que el gobierno federal no recibirá ninguna información sobre quién se ha vacunado específicamente en Nevada. Entonces, ya que hemos pasado por la información acerca de las etapas de elegibilidad, ¿cómo sabrán que es su turno de recibir la vacuna? Si usted pertenece a uno de los grupos de carril de trabajadores esenciales y de primer frente, espere recibir instrucciones de su empleador para saber si reúne los requisitos para vacunarse, cuándo es su turno para vacunarse y a dónde ir para recibir su vacuna. Si está en el carril de la población general, escuchará que es su turno para recibir la vacuna a través de una campaña pública de concientización. También recibirá información de su médico de cabecera, su farmacia local o la red de atención médica de la que forma parte. Al momento, no hay una lista de registro oficial si no está vacunado actualmente a su grupo. Los funcionarios de salud recomiendan enfáticamente que no se comunique con su departamento de salud local para preguntar cuándo es su turno para vacunarse, ya que están saturados de preguntas y eso afecta su capacidad para realizar funciones esenciales de salud pública. Pero ambos condados, Clark y Washoe, tienen formularios de interés en la vacuna que puede completar, que está siendo recopilado por la División de Salud Pública y del Comportamiento del Estado. Espera recibir comunicación de los funcionarios estatales o de Immunize Nevada acerca de cuándo será su turno para vacunarse. Aún no está claro cómo el público podrá programar una cita o quién aplicará la vacuna, ya que probablemente dependerá de qué vía se usará para que usted sea vacunado. Podría ser a través del internet o por teléfono. En algunos casos podrá programar una cita con su médico de cabecera. En otros casos podrá programar una cita en sus farmacias CVS o Walgreens local. Algunos condados también tendrán sitios de vacunación masiva con sus propios sistemas de registro.
Las vacunas se podrían ofrecer en un sitio sin necesidad de hacer cita previa o a través de la ventanilla del auto, según la logística de cada lugar de distribución. Al recibir la vacuna, es probable que les pidan alguna forma de identificación para asegurar que se está vacunando al momento adecuado. Se ha pedido a empleados de la salud que proporcionen una credencial médica para demostrar su situación laboral. A otros trabajadores se les puede pedir que muestren un gafete, un talón de pago o una carta de su empleador. Se puede pedir a las personas mayores de edad que presenten una identificación con foto para demostrar su edad. Todavía no está claro cómo se pedirá a quienes no tengan una identificación oficial, por ejemplo, las personas indocumentadas que comprueben su edad. Pero esto no quiere decir que se les negará la vacuna. Funcionarios indicaron que el Estado está colaborando con grupos que trabajan con comunidades de inmigrantes para encontrar la mejor manera de verificar las edades de quienes no tengan formas habituales de identificación. Tampoco está claro todavía cómo quienes tienen condiciones preexistentes demostrarán que tienen una de las afecciones que las califican para la vacunación anticipación. Finalmente, la vacunación es completamente gratis. Es posible que se les pida una tarjeta de seguro médico, pero no es necesario tener seguro médico. Y si tiene, el proveedor que lo vacune puede facturar a su compañía de seguros el costo de aplicar la vacuna. Pero el gobierno federal ya pagó, por lo que la vacuna en sí se proporciona sin cargo. Y a quienes se han recuperado del COVID-19 que ya les ha dado, se les pide que se vacunen debido a la incertidumbre de cuánto tiempo dura la inmunidad natural adquirida después de contraer el virus. Actualmente, el Estado recomienda que se vacune cualquier persona que haya pasado 90 días de la resolución de su infección. Pueden leer el reportaje completo sobre el proceso de vacunación en nuestro sitio web de Nevada Independent en español. Muy interesante toda esta información, Jasmine. Una pregunta que tengo para ti que estuviste investigando sobre el proceso de vacunación. Yo había leído en redes sociales que hay personas que están comentando que va a haber la posibilidad de comprar la vacuna para no tener que esperar a que sea su turno en las diferentes etapas, como tú mencionabas. ¿Sabes si esto es verdad o no? Eso yo no lo he visto, Ángel, pero tendría que investigar para estar segura. Pero de toda la información que yo he leído y que viene del Estado, del gobierno federal, es que nadie tendrá que pagar, pero es muy interesante y definitivamente es algo que deberían de estar seguros antes de pagar por algo así. Entonces, definitivamente hay que estar muy al pendiente, no vaya a ser. Es posible que también pueda ser algún tipo de estafa, que como sabemos, cada que hay algún tipo de crisis, ahora sí que los estafadores encuentran la mejor manera de tomar ventaja de las personas. Pero bueno, muchísimas gracias, Jasmine. No sé si ustedes, chicas, tengan alguna pregunta para ella o algo más que te gustaría a ti añadir, Jasmine. A mí me pareció bastante interesante el punto que mencionaste de los que ya han tenido COVID, porque es importante recalcar lo que tú dijiste, que no se sabe cuánto dura esa inmunidad y aún con estas variantes nuevas, muy seguramente impacta ese aspecto, pero de todas maneras, muchísimas gracias como siempre por unirte a la conversación. Claro, gracias. Gracias. Bueno, pues ya escucharon, definitivamente el tema del coronavirus es algo que continúa, es algo que ya estamos viendo ahora sí que un lado positivo, que es la cuestión de que ya está comenzando este proceso de vacunación de la población en general. Como lo mencionó Jasmine, esto se va a hacer de acuerdo a diferentes escaños de
riesgo que tienen las personas. Entonces, ahora sí que estar muy al pendiente de cualquier tipo de comunicación de nuestros proveedores médicos, como dijo ella. Precisamente se estaba hablando sobre si se debían de vacunar a los periodistas. Yo estuve escuchando unas conversaciones entre unos compañeros periodistas, precisamente los que están haciendo coberturas internacionales, como los que están cubriendo las caravanas que vienen de Honduras, que están en las fronteras, haciendo todo ese tipo de cobertura que obviamente, por ejemplo, la última caravana de la que se estaba hablando era de 9,000 personas. Pues obviamente hay muchísimo contacto entre personas, no hay distanciamiento social, y se había hablado sobre si se debería o no se debería considerar a los periodistas como un grupo que está en alto riesgo debido a que pues siempre estás afuera, siempre estás con el público, pero no sé qué opinen ustedes, chicos. Creo que sí, especialmente pues dependiendo, no para ser biased, pero creo que los periodistas que están afuera entrevistando a la gente, aunque están manteniendo los 6 pies de distancia, que es lo que entiendo, es el estándar, sin importar qué tipo de periodista eres, al cumplir con la labor de estar en la escena, de estar donde esté pasando la noticia para poder informar al público, creo que en cierto aspecto también son trabajadores de primera línea, no tradicionales, sí, lo que normalmente relacionaríamos con ese tipo de trabajo, pero yo creo que sí vale la pena considerarlo. Sí, así que... Definitivamente estoy de acuerdo porque sí, como tú lo mencionas, Cata, principalmente los que están en la calle, aunque estén respetando estos 6 pies de distanciamiento, de todas maneras están yendo a diferentes ubicaciones, que como sabemos también en ocasiones el virus puede estar en las manijas de las puertas. Entonces uno tiene que ser bastante cuidadoso si va a estar ahora sí que saliendo, y también yo también considero que debería ser uno de los que están más arriba en esta línea de personas consideradas para el... que ahora ya no es suficiente ponerse solamente una mascarilla, sino es recomendable mínimo 2, precisamente porque con estas nuevas variantes no tenemos mucha información más allá de que es posible que sean más contagiosos. Hablando un poco de los esfuerzos de vacunación a nivel nacional, esta semana anunciaron que ciertas farmacias en específicos estados, incluyendo, si no estoy mal, Massachusetts, la Florida, Nueva York, iban a colaborar con las farmacias de CVS para tratar de apresurar el proceso, porque en este momento solamente se han utilizado 50% de las dosis de vacuna que se han distribuido acá en los Estados Unidos. Entonces, bueno, en parte dicen que una de las razones es porque están guardando suficiente para cumplir con la segunda dosis de todas las personas que ya han recibido la primera, pero en otro aspecto sabemos que una de las prioridades también del presidente Biden es facilitar este proceso para que ojalá, él dijo, si no estoy mal esta semana, vacunar cierto porcentaje, la mayoría de la población estadounidense para fines del verano o principios de este otoño. Entonces, vamos a ver cómo progresan estos números y además de incrementar, digamos, la producción de las vacunas, si de pronto exploran la opción de incrementar las farmacias que pueden administrarlas. Claro, porque también cabe mencionar que las vacunas tienen fecha de expiración. Entonces, esta es una de las razones. Yo vi un artículo, no recuerdo ahorita en qué ciudad exactamente, pero de un muchacho de 25 años que recibió la vacuna precisamente porque la farmacia en la que se estaba aplicando dijo, es que nos quedan estas 2 vacunas, se van a echar a perder mañana o hoy. ¿La quieres recibir? Y entonces se la dieron a esta persona que no era parte del grupo prioritario en ese entonces, pero es que ya no había personas que quisieran ponérsela en esa ubicación. Entonces, eso también es algo muy importante a considerar, que las vacunas tienen una fecha de expiración, entonces hay que tenerlo también en mente, más que apresurar la producción, también apresurar el acceso de estas vacunas a la comunidad. Sí, que es precisamente por lo que las farmacias estaban involucrándose, porque ellas sí tienen como la
capacidad de hacer las entregas y las vacunaciones. Claro que sí, incluso hablando sobre, me acordé ahorita que lo mencionaste, Ángel, sobre diferentes personas que no están en la lista, pues sin embargo recibieron la vacuna. No sé si escucharon de esta historia de una pareja canadiense que fue y viajó hacia un pueblo nativo, remoto nativo, y se hicieron pasar como miembros de esa comunidad para recibir la vacuna. Precisamente esta pareja parece tener bastante dinero y bastantes recursos para facilitar este proceso, pero muchos están criticando eso porque sospechan que no son los únicos que se han aprovechado de ese tipo de oportunidades, especialmente acá hablando de los Estados Unidos. Entiendo que uno de los estados donde es un poco más fácil recibirla es la Florida, por la cantidad de personas que son mayores de edad. Entonces tienen un poco más de, digamos, de acceso a vacunas, entonces varios están viajando, o sea, planeando lo que le dicen vaccine vacations, viajando a la Florida para ponerse la vacuna. Entonces, la cosa está complicada, que es algo que muchos también sospechaban porque decían, bueno, o sea, va a ser como The Hunger Games, si no se administra bien, si no se planea un progreso, un proceso estructurado de administración, la gente se va a aprovechar de un poco del desorden y saltar, digamos, su turno. Definitivamente. Y antes de que nos toque despedirnos, me gustaría también volver a recordar, hemos platicado bastante, creo, en los últimos programas o en los últimos meses sobre la importancia de cuidar la salud mental también. Sabemos que hay que estar al pendiente de la vacuna y proteger nuestra salud física, pero también la salud mental. Y precisamente por eso me gustaría platicarles un poquito a los que nos están escuchando que la organización del One October, el Resiliency Center, está creando un evento en el que van a hacer vía Zoom en español, donde van a hablar sobre la importancia de crearse metas y crearse propósitos saludables para ayudar a sanar la salud mental y superar cualquier tipo de trauma. Entonces también es importante, si usted se ha sentido un poco afectado por todas estas cuestiones, puede visitar su página de Facebook. No recuerdo exactamente el nombre, pero lo vamos a dejar definitivamente en nuestros comentarios en nuestra página de Facebook. Como ya sabe, Decisión Latina. Y ya escucho la música, lo que quiere decir que llegó el momento de despedirnos, pero recuerde que aquí lo esperamos la próxima semana, 8:30 de la mañana. Chao, chao. Bueno, pues ahora sí, perdón. Ya cuando estaba empezando mi tema, ahora sí que empecé a escuchar la música y dije, tengo que apresurarme a terminar. Sí, pero no, gracias por eso, Ángel, y muchas gracias a todos los que nos ven a través de las redes sociales y nos escuchan a través de la radio. Disculpen por los cambios abruptos que de repente escuchan. Nosotros nos escuchamos aquí en el oído y es como que... Sí, así que si nos ven saltar es por eso. Así es. Sí, pero bueno, pues... los ojos, es por eso. Y antes de despedirnos también ahora sí que último punto que me gustaría comentar, no sé si sabían, creo que es el fin de semana en el que va a ser el Super Bowl. No sé si es este fin de semana, ¿verdad? Entonces hay muchísimas organizaciones que están decidiendo no invertir en los famosos comerciales del Super Bowl y en lugar de eso hacer comerciales que creen concientización sobre la importancia de ahora sí que mantenerse siguiendo esas restricciones de distanciamiento social para poder terminar pronto con el virus. Entonces también, si usted pensaba, se les recomienda que no hagan las famosas fiestas de Super Bowl, en donde anteriormente se reunían varias familias para ver el juego, pues. Entonces, un último puntito así como importante que también tiene que ver con la cuestión del coronavirus. Históricamente es el primer domingo del mes de febrero, o sea que va a ser el 7 de febrero. Okay. Tenemos invitada especial. Hola, Scarlett. A todos los que nos ven, esta es Scarlett, es la culpable de que de repente ven gritos o me ven salir corriendo.
Diles, hola a todos. Yo soy Scarlett y no me gusta peinarme. Y terminando con el tema del Super Bowl, además de ese gran anuncio de que ciertas compañías como Coca-Cola, como Pepsi, como Budweiser, que históricamente y por 37 años, si no estoy mal, consecutivos, han aprovechado esa oportunidad de lanzar su publicidad más grande del año, le ha dado el espacio a compañías como Chipotle por primera vez de poder patrocinar, ¿no? Y aparte de eso, hablando del Super Bowl, no sé si se acuerdan, la poeta Amanda Gorman, que leyó y participó como parte de la inauguración, pues si no estoy mal, esta mañana se dio a conocer que ella también va a recitar un poema durante la ceremonia del Super Bowl, siendo la primera en hacer algo por el estilo en toda la historia. Entonces será un evento diferente, obviamente siguiendo las restricciones de la pandemia, no van a tener la audiencia que normalmente se acostumbra a tener, pero de todas maneras van a aprovechar al máximo para crear ese sentido de entretenimiento, ¿no? Y que al fin y al cabo es un motivo de distracción estando en la mitad de una pandemia, pero tú, Ángel, como lo dices, evitar esas reuniones, no sé ustedes, pero en el pasado yo solamente veía el Super Bowl por el halftime show y por los comerciales, y honestamente eso no va a cambiar este año. Definitivamente. Sí, entonces ya para tenerlo ahí en mente, el no hacer este tipo de reuniones, sabemos que ya se acerca. Y como tú bien lo mencionabas, Kat, es un evento que ahora sí que reunía a muchas personas, ya sea los fanáticos del deporte, más los fanáticos de la música y de las cuestiones ahora sí que de los comerciales también, que eran muy, muy creativos y siempre llamaban muchísimo la atención. Cada año parecía que se querían mejorar al comercial del año anterior. Totalmente. Y no sé si al fin van a hacer esto, pero me acuerdo que hace unos meses cuando estaban hablando de cómo van a modificar el Super Bowl, habían dicho que como se va a llevar a cabo en Tampa, de pronto incluir unos de los trabajadores de salud como parte de la audiencia especial, trabajadores que ya hayan sido vacunados, obviamente, aún tomando todas las precauciones, pero como una pequeña forma de agradecerles por el trabajo, simbolizando también el trabajo que han hecho todos los trabajadores de salud a nivel nacional. Así que vamos a ver cómo van a hacer eso, si al fin y al cabo lo incorporan. Muy interesante, definitivamente. Seguramente vamos a escuchar más al respecto entonces de aquí al próximo viernes y les vamos a traer toda la información. Totalmente. Bueno, chicos, yo me despido porque tengo aquí a alguien que necesita ir allá arriba. Pues nos vemos, los esperamos la próxima semana, ya saben, 8:30 aquí también en Facebook, donde también les platicamos sobre lo que ahora sí que por cuestiones de tiempo no alcanzamos en el programa al aire. Claro que sí. Chao.